En el diario de la jornada se publica el día de hoy, viernes 19 de marzo de 2024, los resultados del examen de admisión de la Universidad Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. En la información publicada por ese diario se destaca que fueron rechazados más del 90% de los aspirantes a una licenciatura en la máxima casa de estudios de México. De los 143,427 aspirantes que se presentaron al examen de admisión y fueron rechazados más del 90%, es decir, que solo uno de cada 10 aspirantes de ingreso tendrán la oportunidad de continuar sus estudios. Esta situación no es nueva en nuestro país. En el año de 1995, en el Estadio Azteca completamente lleno de aspirantes, aquí a su servidor, me tocó hacer mi examen de admisión para la UNAM. Afortunadamente, pasé ese examen de admisión para ingresar a la Facultad de Economía en Ciudad Universitaria. Pese a que ya tenía casi un año inactivo en educación, porque aquí en Tuxtla Gutiérrez egresé en julio de 1994 y cuando llegué a la Ciudad de México ya había pasado el examen de admisión. Entonces tuve que esperar casi un año completo para poder hacer mi examen de admisión que me tocó en el estadio Azteca relleno de gente y todo. Y claramente pues íbamos en desventaja con todos los estudiantes eh, de la Ciudad de México principalmente que tenían mayores niveles de educación en sus preparatorias, en sus vocacionales. Era claro que los estudiantes nos aventajaban a los de la Ciudad de México, los estudiantes capitalinos nos aventajaban a los provincianos, pero ¿qué fue lo que sucedió para haber pasado ese examen sin problemas? Que me preparé como pude y como siempre lo he hecho, solito, tomando la iniciativa de prepararme siempre yo solo. Todo lo que hago y sé, lo aprendo por mí mismo, no requiero que me lleguen a enseñar. Tengo que antes de pedir una asesoría o un consejo o algo parecido, tengo que intentarlo hacer yo mismo. Y ahorita, afortunadamente, con toda la tecnología que hay, es muy fácil aprender y desarrollar capacidades para hacer todo lo que uno se proponga. Entonces me preparé muy bien para el examen y lo pasé sin ningún problema, sin nada. Pero me doy cuenta que desde ese año 95, la situación de ingreso a aspirantes a la UNAM no ha cambiado mucho. Es el mismo porcentaje de atención, porcentaje de estudiantes que presentan examen y que logran ingresar. Uno de cada 10 logra hacerlo. Y esto estamos hablando desde hace 50 años, no ha cambiado mucho. Ha crecido el número de estudiantes que pueden ingresar, pero la proporción no. Vamos a decir, cuando yo estudié, por decir algo, entraban 9,000, pero también era la proporción 1 a 10. Ahorita entran 14,000 según el último resultado y también es 1 a 10. O sea, no ha cambiado
en nada. ¿Qué nos está diciendo esta realidad? Que nosotros tenemos que cambiar. El sistema educativo está cambiando en el mundo porque ya no tenemos capacidad para poder atender a todos en, en el proceso de formación que tradicionalmente hemos llevado. Está cambiando. Hace 100 años, por ejemplo, el cine, blanco y negro, mudo, ¿no? Y la educación no ha cambiado. El mismo método, el maestro con el pizarrón en una mano, el borrador en otra, y la regla educativa con la que pegaba su proceso de introducción a la educación, con lo que metía, pues ahí ya disponible, bien colocada en el escritorio. No ha cambiado, seguimos en lo mismo. ¿Y por qué seguimos en lo mismo si la tecnología nos brinda otras oportunidades más grandes? Tenemos que cambiar. Necesariamente la humanidad va a cambiar. Y entre más pronto, mejor. ¿Qué nos dice? La pandemia nos puso a prueba a todos los países del mundo y, y tuvieron la gente que replegarse en sus casas, esconderse del virus. Los niños, los estudiantes también lo hicieron. Y algunos países, todos hicieron el intento, o la mayoría hizo el intento de tener, de avanzar y no de tener su proceso educativo con una educación a distancia. Unos países tuvieron más éxito que otros, indudablemente. ¿Por qué? Porque algunos países ya estaba en su gen educativo la educación a distancia. Ya la estaban haciendo, ya tenían la infraestructura, los modelos, los procesos y todo lo demás, los maestros que deben ser esenciales también para educar a distancia, ¿no? Entonces, esos países avanzaron más. ¿Qué pasó en México? Nos agarró desprevenidos como siempre, ¿no? Entonces se hizo el intento de educación a distancia, ¿sí? El único problema que la Secretaría de Educación, que en ese momento eh, tenía la batuta para hacerlo, pues dijo, vamos a hacer educación a distancia. Y yo estaba muy pegado viendo todo el proceso de educación y me llevo la gran sorpresa cuando presentan las primeras clases para los alumnos de educación básica y le ponía muy ostentosamente primera libro y de primer año, de segundo año, y abrías la transmisión de educación a distancia y parecía un programa de Venga la Alegría, algo así, hecho por Televisa, TV Azteca, sin ninguna conexión ni con la educación, y mucho menos con los libros de texto y el método educativo del modelo que en ese momento estaba vigente. Nada. Y yo decía, ¿y esto de qué se trata? No había nada de educación. Y ese desastre de intento de educación a distancia elaborado muy rápidamente, pues llevó al titular de la Secretaría de Educación en ese momento, pues a su cambio. Sí. La educación a distancia durante la pandemia mm, mm, se impulsó, pero con el esfuerzo de los maestros. Ellos hicieron todos los intentos y
La genialidad del mexicano se puso a prueba. Unos maestros, maestras, con su celular pegado en el pizarrón y tratando de verdad de hacer un esfuerzo grandísimo. Y algunos lo lograron pese a sus limitaciones técnicas y tecnológicas, lograron tener bastante atención hacia sus alumnos. Otros maestros dijeron, no, pues yo también me voy a mi casa, me voy a resguardar y la mera verdad, fueron los menos, pero algunos maestros y maestras hicieron un esfuerzo grandioso. ¿Qué fue entonces lo que nos deja de experiencia la pandemia? Que la educación va a cambiar a fuerza. Sí, tenemos en puerta estos niveles de admisión a las escuelas, en donde la mayoría de los aspirantes quedan fuera porque no hay capacidad, pero no deberían de quedarse. Debemos de impulsar la educación a distancia. Tenemos, la humanidad ahorita tiene toda la tecnología para hacerlo. Entonces, debemos de avanzar, debemos de construir ese sistema tan necesario. Los niños, por ejemplo, que no puedan, que queden fuera, por ejemplo, una escuela que tenga capacidad para atender a 1,000 niños, puede duplicar su capacidad, pero de inmediato poniendo educación a distancia. ¿De qué forma? Un día la mitad de los estudiantes van a clases presenciales para que los niños y los jóvenes y los estudiantes tengan ese contacto humano necesario con sus compañeros, con sus maestros, con todos, ¿sí? Y esa misma clase que el maestro está brindando a los que están presenciales en ese momento, pues transmitírselo a los que queden en casa. Al siguiente día, la otra mitad puede ir a la clase y la que asistió el día anterior, pues se queda en su casa y lo mismo. O sea, estamos duplicando de inmediato nuestra capacidad de atención educativa. ¿Por qué no lo hacemos? Ahí que nos falta, qué cosa, intelecto, ¿verdad? Iniciativa, ganas de hacer las cosas de otra manera. La inteligencia artificial se ha venido diciendo, yo la mera verdad tengo contacto con ella, pero a veces ni cuenta me doy que es inteligencia artificial. La Alexa que está prendida y ahorita que dije Alexa se encendió con mi cámara que alcanzan a ver aquí atrás, que es la Insta 360 Link que la compré recientemente, pues usan inteligencia artificial para muchas cosas. Y la educación de hace 100 años que va a cambiar con la inteligencia artificial no necesariamente quiere decir que el maestro se va para afuera, no. La inteligencia artificial es para que los maestros la usen, ¿sí? En apoyo a sus tareas educativas. La inteligencia artificial puede hacer más del 50% de las tareas que el maestro hace. Y el maestro entonces, si tiene el 50% de su tiempo disponible, porque está la inteligencia artificial atendiendo esas necesidades, él se puede dedicar a las asesorías, a la supervisión de sus alumnos, o sea, a muchas cosas. Entonces, no hay que desaprovecharla, está ahí en la puerta. Eh, a nivel federal, por ejemplo, me gustó mucho que la doctora Sheinbaum haya eh, tenido la decisión de crear una nueva secretaría
lo que antes era el CONACYT, creo que ahora se va a llamar desarrollo tecnológico y no sé qué cosa. Pero esa es la que va a ser la cabeza pensante del desarrollo tecnológico de este país, y la educación debe ser primordial en la designación del, del titular de la Secretaría de Educación del próximo sexenio. eh, Creo que nada más va a estar más enfocado a tener el control de los maestros, que no hagan muchas huelgas, no haga mucha revolución, ¿no? A eso se va a dedicar el desarrollo de la educación, no creo. Ahora, el nuevo sistema educativo en educación básica que le llaman Nueva Escuela Mexicana, la mera verdad a mí me ha costado mucho entender todo el proceso de cambio, pero es muy sencillo explicarlo. O sea, nuestro modelo antiguo de educación era como al chofer repartidor, ¿no? Que le decían, aquí está tu hoja de ruta y aquí vas a ir paso por paso haciendo las cosas que indican en esa hoja de ruta y no la vas a cambiar. No tienes posibilidad de cambiar. El nuevo modelo de educación va a decir, está diciendo, aquí está una hoja de ruta para llegar a un objetivo, pero tenemos que colaborar todos, los estudiantes, los maestros, los padres de familia, la comunidad completa, a desarrollar esa hoja de ruta. Entonces, es algo completamente diferente, pero tenemos que tener una capacidad nueva. Yo, por ejemplo, en el modelo anterior de educación, antes de este nuevo modelo de los libros de texto, yo podía bajar los libros en PDF y tenerlos aquí en mi computadora, poderlos revisar, y si trabajo en el iPad puedo hacer anotaciones, eh, cualquier cosa es posible. Los libros de texto actuales no los he podido bajar en PDF. Tengo que leer, si quiero leerlos, tengo que acceder a la aplicación donde están los libros en una plataforma que se me hace muy inestable. Le mueves un tantito, se cambia de hoja, sube, baja el libro, se pierde la lectura. Es imposible leer. La mera verdad, no. Y el libro de texto también ya, ¿para qué lo estamos utilizando en papel? Hay opciones más eficientes y más baratas para poderlo hacer. Un lector de libros que se lo das a los alumnos sale mucho más barato que el paquete completo de libros impresos a color, y evitamos que tanto árbol se tale para tener los libros. Y los niños con una sola tableta que la puedan mantener en buen estado de funcionamiento, con mucho cuidado, con mucho amor a su tableta, puede lograr toda la educación básica completa. No necesitan estársela cambiando, porque los libros se pueden renovar, cambiar en cualquier momento en los libros de, de texto, ¿no? Entonces, es muy importante que se me apagó mi monitor. Ahí está. Este, es muy importante que tomemos en consideración muchas cosas. Vamos a esperar hacia dónde quieren ir, y, y ojalá vayamos por un nuevo camino que nos haga feliz a todos. Pues todos tenemos derecho a educarnos, pero bajo este sistema ya vimos que no es posible. O sea, no todos podemos tener acceso al aula.
física, pero sí podemos tener acceso todo el mundo a la aula virtual. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no avanzamos? Creo que ese sería el gran proyecto de la doctora Sheinbaum para que cambie la educación en este país. Muchas gracias.